Amigas y amigos, estamos en el programa Páginas de Nuestra Historia, en colaboración de Universidad de Magallanes y Museo Regional de Magallanes. Estamos en un lugar bien emblemático, estamos en la biblioteca patrimonial del museo, llamada Armando Brown Menéndez, y la verdad que estamos con dos nuevos invitados con quienes vamos a hablar un tema bastante interesante. La idea de este programa, como siempre, es por sobre todo educar, sobre todas las cosas, más que una clase expositiva, de educar a la gente, que es una nueva forma de comunicarse con la audiencia a través de los libros, pero también a través de la televisión. Y la verdad que con expertos sobre la materia y con profesores también, ver estos temas interesantes de la historia de Magallanes y cómo bajan desde un mundo académico al pueblo llano. Claro, cómo llegan estos temas, cómo lo conoce la gente, cuáles son sus opiniones. Así que el tema de hoy va a ser los vejámenes a los pueblos originarios. Un tema muy interesante, bien en boga, y para eso tenemos dos invitados excepcionales. Parto con don Salvatore Chirilo Dama, director del Museo Regional Salesiano Mayorino Borgatello, con formación en filosofía, nacido en Italia, llegaba a Magallanes en la década de los 70, si no me equivoco. 60. Un poco antes. Mejor aún. Y la verdad que doctor en educación y uno de los fundadores de la carrera de pedagogía acá en la Universidad de Magallanes. Y también se ha destacado por muchos estudios personales y un gran conocedor de estos temas, porque trabaja en un museo muy exitoso y en el cual la visión sobre los pueblos originarios también es bien destacada. Y junto a él también nuestro colega profesor Eduardo Yáñez Rivas, ¿cierto? Formado en Valparaíso sobre el área de la filosofía y profesor de aula de colegio público, colegio bien interesante, en el cual se ha desarrollado en el Liceo Sarah Brown, en el Colegio Pierfort, Colegio Luterano, y ahora en sus últimos años está trabajando en el Colegio de Excelencia, no sé si todavía, Juan Bautista Contardi, viendo el tema de filosofía en los jóvenes. Así que es bien interesante. Y sobre este tema de los pueblos originarios, partiendo con Eduardo, pucha, los vejámenes a los pueblos originarios es algo, si la gente lo conoce como algo absolutamente negativo, en el cual el hombre, ¿cierto?, vuelve como a su raíz más primitiva, y bueno, ataca un par al fin y al cabo. Eso, claro, como filosóficamente tiene algún tipo de explicación hoy. Me cuesta mucho encontrarla. La verdad no sé si una explicación así exacta, precisa, pero sí creo que una situación como esa o ese tipo de hecho, desde el punto de vista filosófico, lo que permite es desarrollar tal vez más bien preguntas, ¿no? Como dices tú, ¿cómo es posible que seamos capaces de atentar contra otros congéneres, contra otros seres humanos? De hecho, uno podría, creo, podría cuestionarse el concepto de evolución, si efectivamente somos seres evolucionados o hemos ido evolucionando hacia algún lugar, no sé, hacia dónde va esa evolución, hay un destino, hay una predeterminación, en fin. Me parece que también desde otro punto de vista uno podría analizar estos hechos desde el punto de vista de la significación de los cuerpos, en el sentido de cómo somos capaces en determinadas situaciones, en determinados contextos, de deshumanizar al otro, de invisibilizar al otro, o de menoscabar, lisa y llanamente, ¿no? En este caso de una manera violentísima, haciéndolos desaparecer, ¿no? Sí. Por tanto, creo que desde un punto de vista filosófico y probablemente desde cualquier punto de vista humano, de las ciencias sociales, ¿no?, uno podría efectivamente desarrollar más preguntas incluso a partir de estas situaciones. Sí, no, interesante. Oye, don Salvatore, igual, ¿seremos los humanos violentos por naturaleza? O sea, a mí me cuesta un poco desligarme entre filosofía e historia, ¿no? Sí. El tema de los vejámenes de los indígenas de la Patagonia, Tierra del Fuego, se tiene que remontar un poco a lo que fue el descubrimiento de América, ¿no? En el sentido que, bueno, hablamos de descubrimiento de América, aunque sí que ya había personas habitando acá y que a lo mejor los vikingos ya conocían, pero en el fondo el hecho es que los europeos no conocían América. Y es muy decidor porque
lo que habían colonizado, entre comillas, Asia y África, no hay la misma visión que tienen en América. Porque ahí los pueblos, a lo mejor por su ser numerosos, se mantienen como tal, aunque están en un estado un poco inferior, digamos, en punto de vista. Pero es que en América prácticamente los indígenas como que no existieran. O sea, el interés era ocupar el territorio, ¿ya? Filosóficamente, digamos, lo que querían era imponer, ¿no es cierto?, sobre los pueblos originarios. Y peor fue cuando se llegó a Patagonia, ¿verdad? Porque, bueno, Bernardo O'Higgins pensó siempre en Magallanes, pero pensó en conquistar el territorio de Magallanes. No se pensó en los indígenas que estaban acá o que eran personas y qué se hacía con ellos, digamos. Sencillamente se llegó y, bueno, cada país trató de sacar el mayor territorio posible, ¿ya? Y cómo lo hacían a través de la instalación de la estancia. Sí. ¿Ya? O sea, la oveja en el fondo fue un motivo por el cual cada país trató de decir, mire, este es mi territorio. ¿Y qué pasaba con los indígenas? Entonces, los indígenas sobraban. Y era un pueblo pequeño, o sea, tampoco eran grandes, no tenían la arma suficiente como para enfrentarse a los que llegaron, digamos, ¿no es cierto? Conquista. Entonces, claro, uno piensa y dice, pero ¿cómo es posible? No, porque el que llegó acá, no sé, sobre todo digamos, del gobierno chileno y el gobierno argentino, cada uno en su casa, miraban un poco egoísticamente en su interés, ¿ya? Y el indígena fue como un obstáculo a sus intereses, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿qué hacer con él? La verdad es que no sabía qué hacer. Hasta que bueno, llegaron los salesianos y lo único que pudo hacer Fagnano, podemos criticar, es buscarle un territorio para que ellos pudieran educarse, pudieran tener algún oficio y poder integrarse a esa nueva realidad. Eso fue lo único. Y ahora en el pensamiento de Fagnano, de un libro que yo descubrí, pero la verdad que se conocía porque era el padre Lorenzo Massa, él cuando se dio cuenta que la verdad que los indígenas necesitaban un territorio más libre, ¿ya? No encerrado en una isla, digamos, en un pueblo, etc. Y trató de buscarlo al sur del lago Fagnano, justamente. Pero la verdad que ese terreno no era suficientemente apto para eso. Pero, y ahí digamos, se dio esa circunstancia que lamentablemente, bueno, ahora afortunadamente, porque no fue un vejamen solamente material, sobre todo fue un vejamen cultural, ¿ya? Yo me recuerdo que uno de los hechos que podemos decir, o sea, había esa mentalidad que éramos superiores a ellos, ¿ya? Por el hecho de tener algunos medios tecnológicos un poco mayor que ellos. Pero yo me recuerdo cuando el año 94 de la misión llegó acá una banda orquesta, ¿no? De indígenas, y tocaron maravillosamente bien. Y el comentario que había dice, pero ¿cómo esto pueden hacer esto? O sea, como que el ser que vivía acá no era humano. O sea, no tenía la capacidad, la potencialidad que tiene cualquier ser humano. Entonces, ese fue el vejamen más grande que hizo que ellos ocultaran su cultura, se ocultaran, inclusive se cambiaran de nombre. Bueno, intervino también un poco la iglesia, le asegundó un poco eso, porque le ponían nombre más de la gente que había acá, en fin. Y en consecuencia yo me alegro ahora que sea como el orgullo del indígena está apareciendo, ¿ya? Y está apareciendo muy bien. Sí. Oye, sobre el tema de la música, interesante igual
muchos de sus instrumentos, bueno, el Museo Salesiano, el Museo Sí. Porvenir también tiene, y claro, el tema de lo que he escuchado, no sé, me aclaran ustedes, igual que esto de la música, estos instrumentos igual eran como un arma media de doble filo, porque a través de pasar uno de estos claviscordios, de estos instrumentos entre un niño y otro, también se transferían las bueno, enfermedades, sí, la claro, tuberculosis, en realidad tenían ese doble, inconscientemente contribuyó negativamente en eso. Sí, interesante. Claro, el proyecto Fagnano Claro. falló. Sí, claro. ¿En qué sentido? Bueno, lo que él quería es que la gente se integrara, ¿verdad? Como ovejero, como trabajador de la madera. Domador, Claro, como hilar lana para las mujeres, una serie de cosas. Pero, digamos, el encuentro con los europeos, los chilenos, digamos, que transmitían cierta enfermedad y también ellos que estaban muy juntos en la escuela, en los trabajos, etcétera, no fue para nada beneficioso y fueron, claro, muriendo, digamos, una gran mayoría, ¿no? O sea, no fue positivo en el fondo. Pero creo yo que era lo único que se podía hacer, lamentablemente. Y sobre Sí, ese- no, disculpa, sí. yo quería agregar algo. Comparto plenamente la opinión del profesor en el sentido de que probablemente estos vejámenes en sentido material, físico, evidentemente fueron tremendos, ¿no? Terribles. Sin embargo, creo que el peor vejamen tiene que ver con imponer una cosmovisión y al mismo tiempo eliminar otra o invisibilizar otra. Sí. Algo que se conoce como un epistemicidio de alguna manera, ¿no? Que se impone una manera de conocer, de abordar el conocimiento, de desarrollar conocimiento. Hay no sé, hay ejemplos muy explícitos. La idea de territorio, por ejemplo, que tenían los pueblos aborígenes acá era muy distinta, o sea, cambió violentamente cuando de pronto comenzaron a ver su territorio delimitado por alambre, con ovejas. qué sé yo. Lo que, a lo que te refieres puede ser que efectivamente vamos a hablar del caso específico de los Segman, claro, que tenían un mundo no sé, perfecto, idealmente, ¿cierto? Con espacios, cada Harrowen delimitado, las estrellas, los tránsitos y la instauración, claro, de cerco. Básicamente, antes que matarlo físicamente, lo mató culturalmente, Exacto, sí, sí. sus ideas, sus Exactamente, pensamientos, sí, claro. sí. Eso fue la primera forma De todas de maneras. eliminarlo. Yo creo que, claro, ya entraron en una etapa de casi, no sé si podría decirlo, de pena en realidad, ver que su mundo se caía de pedazos, un mundo O sea, espiritual. Primero. yo me imagino que lo que debe haber surgió ahí en una especie de un desconcierto total. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó acá? Es como si un día para otro te cambian las condiciones del juego, te ponen en otro lado. A cualquiera de nosotros nos sitúan en una situación completamente distinta, donde no entiendes las reglas, donde no entiendes la temporalidad, no entiendes el espacio. De todas maneras que quedas perdido, ¿no? Sí. Quedas perdido. Desarraigado, en cierto modo. Una especie de segregación, ¿no es cierto? Exacto. Ahora también estamos hablando en educación, tenemos esta situación, ¿no es cierto? Con la nueva reforma educacional lo que se quiere justamente lograr es que todos se integran, o sea, ojalá todos pudieran ir a los mismos colegios, de tal manera de integrar al que tiene mayor motivación, que el que tiene menos, y de alguna manera, digamos, dar pasos positivos adelante, ¿no? Sí. Porque ahora hay ciertas desegregaciones entre un colegio privado, colegios municipales, subvencionados, en fin. Y bueno, eso mismo pasó ahí, digamos, ¿no? Los indígenas eran como segregados, teniendo otra forma de ser, etcétera, y no es fácil integrarlo. Sí, es una cosa que hay que hacerla poco a poco, ¿no? No así tan impactando. Sí. Y el tema también de, claro, generalmente con lo que nos enseñan en los colegios, ¿cierto? Los Segnan vivían en la isla de Tierra del Fuego. En realidad, claro, un Segnan ya tenía tampoco muy clara esa concepción de isla, porque tampoco conocían ampliamente Claro. toda la... No se identificaban como en una isla rodeada por mar, era un territorio bien amplio. Y sobre el tema de educación me gustaría, don Salvatore, que conoce muchísimo el tema, es decir, ¿cómo podemos tratar un tema tan negativo como este tema
en la educación de hoy, en el proceso de formación de nuevos profesores, cómo tratarlo con niños, un tema así, igual es complejo, no es un tema fácil de abordar. O sea, yo creo que los temas hay que abordarlos como son, digamos, no se puede esconder como así, ¿cómo se llama? Antiguamente, ¿no es cierto?, decían que los niños llegaban de París. Claro. Y no era que eran debido a los padres, ¿no? Eso mismo, o sea, en el fondo hay que tomar el tema, yo creo que reflexionarlo, no buscar culpables, porque muchas veces se buscan los culpables, quién fue, y cuando fue todo un contexto, una historia, una orientación. Evidentemente, algún propósito se falló, evidentemente, como hay guerras que se ganan y se pierden. Y aquí, bueno, hubo muchas buenas intenciones y también buen procedimiento, pero los resultados no fueron los óptimos, claro, lo que se esperaba. Entonces yo creo que hay que tratarlo de esa manera, digamos. Como se trata la filosofía, no todos los filósofos son, claro, son de grande lumbrera y grande valórico. A veces hay filósofos que también se han pronunciado en ciertos antivalores, bueno, pero ahí están. Sí. Entonces, la persona que finalmente tiene que asumir su responsabilidad en decidir qué más le acomoda, digamos. Sí. Oye, Eduardo, tú que haces clases a jóvenes, a niños de educación media, pero ¿cómo aborda este tema? ¿Se puede abordar dentro del plan académico? ¿O es más motivación propia tratar de estos temas, si los trata o no? Porque si no los trata... Pienso que hay un poco de los dos elementos. Por un lado hay una motivación personal, me parece que son temas que, como dice don Salvatore, es importante tratar y de tratarlos como son, como suceden, no tratar de maquillar nada ni de aparentar algo que no fue. Me parece que por varias razones, pero principalmente por una necesidad de rescatar una memoria, de mantener una memoria que nos permita también desarrollar una cierta identidad o tener cierta noción de lo que somos, lo que podíamos ser. Y también analizarlo desde un punto de vista ético, directamente moral, ¿no? O sea, incluso analizar el concepto mismo de moralidad, ¿no? De en qué momento somos buenos, en qué momento somos malos, en qué momento se justifica algo así, ¿no? Por tanto, yo creo que desde un punto de vista pedagógico y desde la filosofía en particular, son temas que deben sí o sí tratarse y que efectivamente, al menos en mi caso, ¿Y los chicos de colegio, de media, conocen el tema? En su mayoría sí, hay un conocimiento, no sé si tan acabado, tan en profundidad, pero sí hay varias nociones respecto a hechos históricos, a situaciones que han pasado, especialmente en nuestra región. Sí, estoy muy consciente. En los cursos que yo hago en la universidad habitualmente, sobre educación, teoría de la educación, pasa la educación en los pueblos originarios. Es sumamente interesante, digamos, de los principios que de ahí surgen, ¿no? Qué sé yo, el educador que había, ya como sobre qué educaban, cuáles eran los valores que trataban, o sea, que inculcaban a los niños, ¿ya? La rigidez que había en la educación que tenían, digamos, hasta cierta edad, digamos, y los papeles que jugaban no solo los padres, también los parientes, etcétera, dentro de la educación del niño. El valor más importante es ser un hombre de bien. Ese era su propósito, digamos. Y cuando las cosas fallaban, es porque decían, los padres no enseñan a ser un hombre de bien. Sí. Por eso que digamos, hay ciertos errores, ciertos desastres en los niños, etc. Don Salvatore, ahora usted dirige una institución bien exitosa, que es el Museo Salesiano, que tiene una colección amplísima del pueblo Segna, también de la Misión, San Rafael, la Candelaria. El turista que va al museo, de los miles que van, ¿cuál es la visión? ¿Tienen conocimiento previo sobre el tema? ¿Son críticos? ¿Opinan? ¿O son básicamente entran, miran, pagan su entrada y se van? No. Hay varias, sí, claro, digamos, varios tipos de visitantes, ¿no? Está el visitante, bueno, que
lo mira nomás, le llama la atención, por supuesto, por los libros que lo encuentro todo maravilloso. Todo. Hay otros que miran con un aspecto más crítico, digamos, dicen justamente qué es lo que pasó, cómo fue su historia, cómo fue la fallida integración, digamos, a la civilización, entre comillas, porque eso así se llamaba. Bueno, y después está aquel que ya llega con una cierta predisposición, digamos, al genocidio. Ese depende de los libros que se han publicado. ¿Ya? Yo te podría decir, mira, en este país se llega con esa idea, ¿ya? De este otro país se llega, de este otro se llega a mirar nomás. O sea, pero hay cierto conocimiento, sobre todo debido a las novelas que se han escrito, ¿ya? O a los libros, por ejemplo. Bueno, el último que yo conozco sobre Menéndez, por ejemplo, evidentemente cuando llega alguien a mirar Menéndez sabe qué va a decir de él, digamos. Sí, claro que sí. Entonces, sí, llegan con esos conocimientos, ¿ya? Y bueno, y algunos inclusive me llaman para conversar, para saber un poco más digamos, de lo que pasó. Ahora, los misioneros fueron grandes admiradores de la cultura indígena. Y yo de hecho el museo fue hecho justamente para no perder digamos, la visión, la vida de ellos, la existencia, la manera de pensar que tenían ellos. Y bueno, de los múltiples libros que se han escrito sobre la lengua indígena, el vocabulario, la diferencia entre una o Segnam, Ahuniquén, Yaganes, tienen también esas diferencias, esas cosas. O sea, era muy interesante. De hecho, cuando hubo el juicio de Waldo Seguel, ¿no es cierto?, hacia los indígenas, bueno, Borgatello fue y dice, mire, yo le puedo traducir lo que dicen los indígenas, porque ustedes no lo escuchan, pues. Dijeron que no, que por favor estuviera tranquilo nomás, que ellos podían hacerlo. Sí. O sea, había eso, y Beauvoir también. Cómo va a París, rescata a los indígenas, lo trae de vuelta, porque dice, no son pieza de exhibición, no son, claro, humanos enjaulados, digamos. ¿Ya? Sí, y después lo lleva a Génova en 1892, pero con una, digamos, con una dignidad, digamos, dar a conocer que existía el pueblo, que había una cultura, digamos, muy particular acá. Bueno, nos pidieron los minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a seguir con nuestros invitados hablando sobre este tema tan interesante y bueno, que hay tanto que hablar todavía, pues, así que volvemos en unos minutos. ...1936 fue un año muy importante para la aviación de Magallanes. El piloto puntarenense Franco Bianco fue el primer hombre en volar desde Punta Arenas a Puerto Montt sin escalas y en 9 horas con 45 minutos a bordo del avión británico Miles Hack Mayor, que bautizó como Saturno. Magallanes pasaba por una compleja situación de aislamiento, por eso la búsqueda de nuevas formas de conexión con el resto del continente era vital. Bianco aprendió las lecciones que dejara la aventura del alemán Günther Pluschow y trazó una ruta por el lado oriental de la cordillera. Con su aeronave modificada con más capacidad de combustible, calefacción eléctrica en pies y manos, galletas, chocolates y un cuchillo para cazar en caso de emergencia, despegó del antiguo aeródromo de Bahía Catalina a las 7:30 horas, un frío 7 de junio de 1936. Luego de llegar a Puerto Montt, viajó a Santiago, donde el presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, lo recibió con honores. Después siguió a Buenos Aires para volver a Bahía Catalina a las 15:30 horas, donde lo esperaba una gran multitud con homenajes en todo Punta Arenas. Bianco nació en Punta Arenas el 28 de mayo de 1909.
Sus padres fueron Serafino Bianco y Marina Bianco, y tuvo 3 hermanos. Estudió en el Liceo de Hombres, se casó con María Teresa Fernández y murió un 3 de febrero de 1964 luego de suicidarse en el baño de la casa de un amigo. ¿Estás cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Sintoniza UMAC TV y disfruta de la programación pensada para ti y tu región. Amigas y amigos, estamos de regreso en el programa Páginas de Nuestra Historia, y acá en el Museo Regional de Magallanes una conversación con especialistas bueno, en filosofía en particular y de este tema en lo general de los pueblos originarios y del genocidio. Lo estamos conversando en realidad, haciendo una pequeña conversación sobre un tema tan interesante. Es decir, la mayoría de los pueblos originarios que se establecieron en Magallanes sufrieron directo o indirectamente el contacto con el hombre blanco. Es decir, los primeros navegantes, Magallanes, no hubo mucho contacto en realidad, ni hubo aspectos muy negativos para con los pueblos originarios. Hay excepciones, los holandeses nos lo trataron muy bien, ¿ya? Pero en realidad el gran golpe viene a establecerse en el siglo XIX con la colonia de Magallanes, y a fines del XIX cuando se ve productivo los campos de Tierra del Fuego, después de la expedición de Serrano Montaner. Es decir, ver que acá había una mina de oro, de que se podía florecer la ganadería, la entrega de territorio, y la verdad, pero el consiguiente menoscabo con los Selknam en particular, pero también con los Aoniquén y con los pueblos nómades del mar también, a través de las enfermedades que hoy día no causarían más que síntomas menores, pero que, no sé, la alfombrilla de esa época, claro, causó estragos en esos pueblos. Sobre el tema del genocidio, como se ha hablado en la historia y está tan en boga, don Salvatore, ¿usted considera que es una responsabilidad o un hecho generado por el Estado de Chile en esa época, o por particulares con nombre y apellido, o es una mezcla? ¿Quién tiene que, sin buscar un culpable, pero tiene un origen Bueno, ya negativo? hemos dicho que desde un punto de vista, digamos, del ser humano, bueno, el ser humano tiene siempre esta, en general, ese instinto de poder, ¿no? De sobreponerse a otros, digamos. Claro, después llega un conflicto y después del conflicto viene una época de paz, ¿no? De tranquilidad, etcétera. Bueno, evidentemente, como dije anteriormente, hay todo un contexto gobernativo, ¿no? En tomar el territorio, ¿ya? Sin pensar en aquello que estaba en el territorio, ¿ya? Bueno, entonces los vejamen viene primero por problema cultural, ¿no? Ahora, tampoco podemos pretender, desde un punto de vista de la evolución del hombre, que evidentemente si llega un medio tecnológico más avanzado, ¿ya? Toman la superioridad sobre el menos. Ahora lo vemos que todos los años nos cambian los celulares, etcétera. O sea, nadie quiere, nadie concibe, ¿no es cierto?, tener cosas más antiguas. Evidentemente que al estar ese encuentro entre el hombre que se introduce a la Patagonia, ¿no es cierto?, con nuevas actividades, y con la actividad que había antes, había que tener una evolución. El problema es que esa evolución no fue natural, o sea, no fue tranquilamente, no, por motivo, primero porque el encuentro mismo entre el hombre chileno, europeo, con lo indígena fue nefasto por las enfermedades que significaba, que ellos no soportaban. Tampoco era un pueblo tan numeroso como para poder
lograr sobrevivir a todo eso impacto. Y después hubo también la fuerza. Y la fuerza fue más individual que gubernativa, digamos. Ya era, bueno, Cameron, por ejemplo, sabemos que, digamos, que se enfrentó con los indígenas, un pobre indígena con su flecha que no tiraba más que a 20 metros, y el otro a 100 metros, evidentemente el rifle era muy superior a eso. ¿Ya? Y bueno, los indígenas también de alguna manera se tomaron ciertas cosas que no eran muy positivas, por ejemplo el alcohol. ¿Ya? Yo he leído relatos, ¿no es cierto?, que cuando en la Patagonia llegaba la noche era un festín de los indígenas tomando alcohol, etcétera, que tampoco fue beneficioso para ellos, pero por eso ese encuentro no fue muy amable, digamos, amalgamado, sino más bien fue más destructivo. Sí. Oye, Eduardo, ¿y qué piensas tú sobre este mismo tema, sobre el Estado y también los personajes individuales que están, como habló don Salvatore, claro, identificables, Cameron, McLennan y muchos más, ¿cierto? Menéndez, Brown, no lo quiero decir muy fuerte, pero varios personajes conspicuos de la sociedad, pero estos abusos contra los pueblos originarios se dan por carácter más personal. No sé, si no era Menéndez, por ejemplo, o hubiera sido Suárez o Pérez o Martínez, que hubiera tenido, ubicado en este escenario me refiero, ¿son por las capacidades o malas capacidades individuales o si hubiera sido cualquier otra persona, se hubiera dado este aspecto tan negativo con los indígenas? ¿Es solo Menéndez o hombre blanco en realidad? Yo creo que por ahí va, cualquier otro. Sí, yo creo que por ahí va un poco el tema. Tiene que ver con una visión, me parece que es necesario contextualizar un poco en el sentido de que hay una visión general, ¿no? Y en este caso creo que también hay una responsabilidad en el sentido del Estado que tiene una visión eurocentrista de todas maneras. O sea, me parece que en el siglo XIX esa visión se profundiza. Y evidentemente yo pienso que probablemente ellos están más preocupados de ocupar el territorio y no están tan preocupados de qué pasa con la gente que habita estos territorios con anterioridad. Porque probablemente tampoco corresponden o tampoco coinciden con una visión eurocentrista del mundo en el fondo, ¿no? También me parece que hay que entender que estamos dentro de un proceso de desarrollo de un capitalismo ya más extremo, más radical. Ya se está desarrollando una especie de globalización. Por tanto, me parece que esas motivaciones, en el caso de Menéndez, de Brown, en fin, de todos estos personajes, me parece que adscriben un poco a esta idea, ¿no?, del eurocentrismo. Nosotros, hombres blancos, tenemos ciertos derechos, nosotros somos los poseedores de la cultura, por tanto estas otras personas que están en un estado de inferioridad deben, nosotros casi tenemos como el deber de llevarlos hacia nuestro lado, ¿no?, hacia lo que nosotros somos, cómo vemos el mundo. Y me parece que en ese sentido esa cosmovisión, ese eurocentrismo, en cierto modo legitima este accionar y le da cierto valor también para ellos, desde el punto de vista de ellos, de todas maneras. Sí. Me parece que va por ahí un poco la cosa. Me parece que tiene que ver con esa característica de ser o europeo o, no sé, en el caso de nuestros gobernantes, en ese tiempo eran todos hijos de la aristocracia, por tanto muy, muy cercanos a Europa, de todas maneras. Sí. Oye, don Salvatore, sobre el día de hoy, ¿no? El día de hoy hay muchas publicaciones, la gente opina mucho sobre el tema, y lo cual está bastante positivo. ¿Cuál es su opinión personal sobre algunos, por ejemplo, el revisionismo de todos estos temas, y desde el cambio de nombre de calle, sacar monumentos, no sé, de cambios estructurales? ¿Cree que son necesarios? O sea, ¿son complementarios? El estudio siempre es necesario, ¿no? Siempre una inquietud humana, digamos, de conocer no solamente los hechos, sino las causas de esos hechos y las proyecciones de esos hechos. Yo creo que eso es natural que se haga. Evidentemente, a veces se hace con algunos sesgos, pero
pero la realidad va como sanando eso. Ahora, en cuanto justamente a la historia no se puede cambiar, digamos, lo hecho histórico, ¿no? Bueno, puede interpretarse solo que se puede interpretar, ¿ya? De una u otra manera. Y eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, con lo que llamamos los cambios de calle, los nombres, los monumentos, etc. Digamos, si se hizo un monumento, bueno, a Menéndez, ¿ya? Me imagino que la intención era porque él fue un aporte al desarrollo del territorio, ¿no? De hecho, está hojeando un homenaje que le hacen a él después que murió, en el año 24, posterior. Y de realidad a mí me impresionó la cantidad de riqueza que produjo, ¿no? De la nada. ¿Ya? Hasta tenía los campos, yo no sabía, los campos petroleros de Comodoro. También era su sociedad, porque ellos creaban sociedad y bueno, él tenía la mayoría. Y bueno, mirado de un punto de vista de eso, claro, uno dice, bueno, lo hizo, digamos, ¿ya? Ahora, amerita un monumento o no amerita, bueno, eso depende de la población, digamos. Ahora, si uno lo mira como el autor intelectual de la matanza de los indígenas, en fin, de eso, evidentemente que uno se resta y dice, bueno, ¿cómo vamos a mí me pasó una cosa un hecho muy anecdótico, ¿no? Encontré en el museo un bonito, de un punto de vista artístico, un cuadro de Menéndez, ¿no? Con su posición, etc. Entonces, evidentemente, lo puse inclusive como obra artística, digamos, ¿no? De un pintor muy conocido, etc. Entonces, el director de Don Bosco me dice, pero ¿cómo pone este asesino ahí? De otro punto de vista, digamos. Ya se pueden dar, pero los hechos son los hechos, digamos, no hay que... Igual que Waldo Seguel, digamos. Waldo Seguel fue el primer juez, ¿ya? Y actuó muchas veces muy bien, pues. Y después, bueno, en el juicio no hizo la justicia que uno esperara. Pero no es para justificarlo, pero es que un monumento, es que el personaje no tiene sombra y luces, digamos. Ahora, ¿qué prevalece más, las luces que la sombra o la sombra sobre las luces? Bueno, este ya es un problema más contingente, digamos. Oye, Eduardo, tú, sobre el mismo tema ¿crees que, claro, tenemos o debemos, claro, esa capacidad como dueños de la ciudad, las personas, tomar nuestra atribución y poder hacer cambios realmente sobre la ciudad en la cual vivimos? O se ha transformado esto en una discusión del mundo académico nomás y el ciudadano de a pie no le interesan mucho estos temas? ¿O realmente debemos apropiarnos de nuestro espacio? Claro, o sea, me parece que en ese sentido, a propósito de algo que comentamos hace un momento, hay un rol que juega aquí la educación, de todas maneras. Es necesario que esta historia, que efectivamente son hechos, ¿no? Sea narrada, pero también sea narrada desde puntos de vista tal vez distintos. No sé, hay formas de ver la historia también, tú sabes, tu especialidad, pero normalmente, habitualmente la historia la narran los vencedores, ¿no? Por tanto, me parece que en ese sentido también hay una especie de anhelo de justicia, ¿no? Un implícito. Ahora, probablemente surge desde un interés académico en una primera instancia, pero me parece que también, mira, hay una frase de Nietzsche bien interesante que dice, no hay verdades, solo hay interpretaciones. Por tanto, la interpretación, lo que interpretamos nosotros son símbolos. Podríamos decir que la realidad completa es pura simbología. Y esa simbología es un significado, ¿no? Que de alguna manera representa también una historia y por tanto representa ciertos valores, ciertas conductas, en fin, ¿no? Y en ese sentido me parece que, por lo menos en el ejemplo de José Menéndez, me parece que no sé si hay que intervenir de manera intempestiva, violenta,
pero sí me parece que debe existir un proceso en el cual la misma comunidad, que somos nosotros los que hacemos la ciudad en el fondo, podamos determinar o decir, bueno, efectivamente, queremos que este personaje que hizo tales cosas, buenas, malas, en fin, queremos que sea parte de nuestra ciudad como un símbolo. Una calle es un símbolo de todas maneras, además no es una calle cualquiera, una calle muy céntrica. O creemos que este personaje no debiera tener esta relevancia, ¿no? Y debiera ser cambiado por una persona que, bueno, el caso de, ¿cómo fue la intervención hace poco? Ah, sí, se cambió a José Menéndez por Lola Quepia. Exacto. Claro. Entonces, me parece que son procesos que en algún sentido son necesarios, pero no sé si deben ser tan violentos. Me parece que tal vez son parte de un proceso que demora un poco más de tiempo, que debe ser analizado y debe ser reflexionado. O sea, ¿no? En términos simbólicos, en términos artísticos, en términos de disrupción, de construcción de la realidad, me parece que fue efectivo de todas maneras, ¿no? Por lo menos instaló un tema o volvió a reinstalar un tema. Personalmente creo que si es necesario remover estatuas porque esos personajes representan algo que no es beneficioso para nuestra comunidad, yo estoy de acuerdo en que se saque eso. Sí, de todas maneras. Sí. Oiga, don Salvatore, ¿y usted qué opina sobre cuál es la visión hoy, en el siglo XXI, sobre este fenómeno del exterminio de los pueblos originarios? ¿Cómo lo ha visto, no sé, el mundo de la cultura, este tema, el mundo de la historia? Hay muchos elementos que actúan sobre este tema y opinan, y con justa razón igual, pero ¿cuál es su visión sobre, ¿se ha tratado bien el tema? ¿O se sigue abusando de los pueblos originarios y su iconografía? Mire, yo pienso que siempre hay que tratarlo, como dije anteriormente, o sea, nunca se da algo por definitivo, ni las cosas se cambian de la noche a la mañana. O sea, estoy de acuerdo en que efectivamente hay que... O sea, como dije, el tema de los pueblos originarios se puede mirar desde varias perspectivas, digamos, de lo que fue. Hay que mirarla de distintas perspectivas, no en una sola, digamos, ¿ya? O sea, no fue un hecho así que... No, fue un hecho que hubo contextos distintos, hablamos de la enfermedad, hablamos, no sé, de una serie de cosas. A mí lo que me motiva, digamos, positivamente es que los pueblos originarios han resurgido, ¿ya? Para mí es una especie de resurrección, ¿ya? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el museo, cuando llegaron descendientes de los Selknam de Argentina, ¿ya? Yo digo, porque se presenta, ¿no? Nosotros somos descendientes, pero con orgullo, es como debe ser, digamos, ¿no? Ser descendiente de un pueblo de ese, realmente una cosa muy emotivo, muy orgulloso para uno, para la persona. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué no me traen una foto de lo que ustedes son ahora? Entonces llegaron otra vez y me trajeron la foto. Ya, y dice, aquí estamos, no estamos extintos. Le publiqué la foto, la tienen ahí. Es decir, en varias ocasiones yo he tenido esos encuentros, ¿ya? Y me alegro mucho. O sea, otra vez vino un caballero y me dijo, mire, yo soy descendiente de la hija del cacique mulato. ¿Y dónde apareció? Y dije, yo no sabía. ¿Y cómo se llama? Bueno, me llamo Sepúlveda. O sea, claro, está un poco oculto el apellido, pero él siento orgulloso de mostrar lo que son. Entonces, esto para mí es muy positivo, digamos, hay que incentivar a que las personas surjan. Evidentemente, o sea, no es que no esté de acuerdo, no me parece obvio que ellos tienen que volver a la vida que tenían antes, ¿no es cierto? Hacerse las chozas y vivir con un fuego, y eso me parece absolutamente, o sea, que lo rememoramos, que lo muestran artísticamente, históricamente, si queremos, perfecto, o sea, muy bien. También los artesanos debieran fijarse mucho en tomar esos modelos
como son, pues, no andar inventando cosas, digamos, extraordinarias, ¿ya? Que ellos, bueno, tengan su pasado, ojalá lo escriban, no sé, lo sienten, pero evidentemente son integrantes de la vida actual, pues, porque eso es lo que se aspira, ¿no? Entonces hay que conjugar un poco lo que fueron y lo que son ahora, ¿ya? Yo el otro día estaba conversando justamente con un descendiente sobre el Puerto Edén. En Puerto Edén hay 25 personas y obvio, no podemos pretender que ellos vivan la vida de antaño, ¿verdad? Evidentemente que los chicos se educan y poco a poco se integran a la sociedad, si ellos quieren, si quieren estar ahí, que están ahí, si quieren recrear lo que fueron también, pero evidentemente el anhelo de ellos es avanzar. Sí, indudablemente. Uy, Eduardo, la verdad que nos está pillando el tiempo, pero tú como profesor, que sales mucho con los niños, con los jóvenes, han venido acá al museo, yo sé que también al museo que dirige don Salvatore. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo tratamos el tema indígena en nuestros museos? Así poniéndonos en que nos puede destruir a don Salvatore y a mí con nuestra visión, pero ¿cuál es tu impresión de cómo estos espacios tratan de ese tema? ¿Mejorable, indudablemente? La verdad debo reconocer que el Museo Borgatelo no tengo tanta referencia, he ido un par de veces, pero no podría dar una opinión tan acabada. Sí podría hablar un poco más de este museo, que lo visitamos un par de veces, más de un par de veces en realidad. Me parece que aquí había me parece que hay una motivación que tiene que ver con la necesidad de desarrollar memoria, ¿no? Sobre todo considerando lo que representa este museo, ¿no? Hemos hecho algunas bromas, ¿no? con el tema de Brown, pero sabemos que en el fondo es algo bastante serio, o sea, representa algo para esta región, insisto, tanto desde un punto de vista bueno o malo, en fin, eso es evaluable, ¿no? Pero sin duda representa algo de nuestra historia regional, territorial. Y me parece que hay algunas actividades, algunas acciones que este museo ha desarrollado que apuntan a desarrollar una memoria y a aprender a partir de estos hechos que muchas veces son trágicos, que muchas veces son indeseables, ¿no? Pero que efectivamente han sucedido, son hechos, es algo innegable, ¿no? Y en ese sentido me parece que por lo menos el Museo Regional, que es lo que yo conozco un poco más, está cumpliendo una labor que a mí me parece destacable en ese sentido. Podría perfectamente el museo encerrarse un poco más, irse más para adentro y olvidarse lo que pasa afuera, pero me parece que al contrario hay una voluntad de apertura hacia lo que pasa, hacia la historia, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, indudablemente. Bueno, la verdad que ya nos pilló el tiempo. Yo quiero agradecer en particular a los invitados, al profesor Eduardo, que está en el proceso de clase, a don Salvatore, con su experiencia y su visión también, su visión particular y la del museo, el cual dirige ya hace varios años de una forma bien exitosa. Agradecerle su tiempo y que nos hayan dado algunos minutitos para conversar de este tema que es muy interesante, pero también es interesante tratarlo bien, no sé, más que una publicación buscando el dedo para arriba, verla analíticamente y hacia dónde vamos sobre estos temas. Es interesante tener todas las visiones y conversar sobre este tema que es tan interesante y que va a seguir dando bastante de qué hablar. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo agradezco la invitación también y qué bueno que se traten esos temas, digamos, que se suscita un poco en la comunidad el interés por nuestra historia, digamos, ¿no? Que ahora es una historia común, digamos. Sí. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias también por acompañarnos en el programa Página de Nuestra Historia. Así que, bueno, invitados a los próximos capítulos, que con nuevos invitados también hablaremos sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias.